Se pueden decir muchas cosas del océano. Algunos lo adoran, mientras que otros le temen profundamente. Quiero decir, es cierto, el mar es bonito cuando se está sumergido hasta las rodillas en aguas cálidas y cristalinas, cerca de la costa de una isla paradisíaca. También se siente bien mirar al océano cuando está sentado observando el atardecer en las costas de la Riviera Maya. Te sientes seguro cuando estás rodeado de tu familia y de innumerables desconocidos disfrutando del sol del verano y una bebida bien fría en la mano, mientras se recuestan todos en la arena. Pero cuando dejas fuera la costa, cuando te adentras por error en aguas profundas y pierdes de vista la tierra firme, el océano ya no parece tan hermoso como creías. Cuando se está solo, varado en una pequeña balsa o flotando sin nada en que sostenerte, rodeado por un desierto marino, un infierno azul, en donde por más que mires en busca de algo, lo único que te encuentras es la profundidad infinita del mar. Una vez perdido, una vez tragado por el mar, te puedes encontrar con numerosos horrores y terrores, desde tiburones que te pueden despedazar de un bocado, hasta anguilas eléctricas que pueden incapacitarte por minutos, haciendo que te ahogues y que tu vida acabe en un santiamén. Entonces, el océano que antes anhelabas ahora se convierte en un misterio invisible, pues dejando de lado las criaturas conocidas, aún hay mucho sin descubrir, y no todo ahí abajo es pacífico ni agradable. Pero quizás lo más aterrador del océano es la misma profundidad del mar, pues como dato curioso, hay que decir que la parte más profunda del océano, la fosa de las Marianas, podría tragarse al Monte Everest, la montaña más alta del mundo con espacio de sobra. Ahí, en la profundidad del fondo marino, todo es oscuro, frío y hay más presión de la que nuestros huesos pueden soportar. Ni siquiera la superficie es segura, ya que durante las tormentas interminables que se dan en alta mar, incluso los barcos más fuertes han sido destrozados por olas de más de 30 metros. Por no hablar de los tsunamis, que pueden devastar cualquier estructura cercana y arrasar con edificios enteros, tragándose a miles de vidas en un pestañeo. Y en ese inmenso océano, a lo largo de la historia han ocurrido hechos inexplicables y terroríficos. En este video analizaremos dos de los más sonados. Uno de ellos es el caso del Sarah Joe, un barco pesquero que partió de Maui, Hawái, en 1979, con 5 tripulantes a bordo, todos con gran experiencia en el océano. El 11 de febrero de ese mismo año, 5 lugareños se tomaron el día libre para ir de pesca en su ballenero de Boston de 17 pies, el Sarah Joe, de la ciudad de Hana, ubicada en la costa sureste de la isla hawaiana de Maui. Los hombres en el viaje eran Benjamin Kalama, de 38 años, Ralph Malawakini, de 27 años, Scott Morman, de 27 años, Patrick Mosner, de 26 años, y Peter Hanchett, de 31 años. Todos eran amigos, y todos provenían de familias de pescadores y de buzos, por lo que conocían bien la vida en el mar. Lamentablemente, toda su experiencia en el mar fue insuficiente, pues mientras estaban fuera, una gran tormenta barrió el área, causando un caos e innumerables destrozos. Cuando la calma finalmente llegó, se supuso que todos habían muerto, pues las búsquedas no arrojaron resultados y finalmente el gobierno local decidió cerrar el asunto. Sin embargo, tiempo después, casi una década más tarde, en septiembre de 1988, John Naughton, quien había ayudado en la búsqueda inicial de los desaparecidos, estaba en una expedición privada, explorando la vida silvestre en el atolón desierto de Taongi, a pocos metros de la isla de Maui. Ahí, sorpresivamente, el hombre encontró al Sarayoe varado. Lo más interesante es que cerca había una tumba improvisada. La tumba estaba construida con un montón de rocas de coral y había una cruz de madera toscamente hecha encima de ella. Además, también descubrieron una quijada humana que sobresalía de la pila de rocas. En ese momento, las autoridades no estaban seguras de si la tumba estaba conectada con el caso del Sarayoe, así que en un intento por buscar pistas, los hombres se aventuraron en una búsqueda de algo que les dijera más sobre la tumba. Pero no encontraron evidencia alguna de que la isla hubiese estado habitada en algún momento. Después de no encontrar ninguna pista,
Excavaron en la tumba y con ayuda de expertos pudieron identificar a quién pertenecían los restos humanos. Eran nada menos que partes del cuerpo de Scott Morman, uno de los chicos que era tripulante del Sarajevo. Otra pista extraña surgió cuando encontraron papel inusual dentro de la tumba. Para agregar más misterio a todo el asunto, es ahí, dentro de la tumba, que había mucho papel sin encuadernar, junto con pedazos de aluminio, colocados como una especie de ritual. Ahora, décadas después, la Guardia Costera no ha podido determinar quién o qué colocó el papel ahí, o cuál era su propósito. Sin embargo, para cerrar el asunto, miembros de la Guardia Costera han afirmado desde ese momento que los extraños papeles y aluminio encontrados en la escena formaron parte de un ritual funerario chino que representaba el dinero y la fortuna en la próxima vida, diciendo que es muy posible que los tripulantes del Sarajevo muriesen en alta mar y fueran encontrados por piratas o pescadores chinos que decidieron llevar el barco al atolón y enterrar ahí a los hombres. Con esa hipótesis, las autoridades han sido firmes y han dicho que no sospechaban de ningún caso de asesinato o de algo paranormal, pero como siempre, la opinión de los lugareños e investigadores privados difiere mucho de esa versión oficial de los sucesos, y aún quedan muchísimas incógnitas, como por ejemplo, si pescadores chinos hicieron ese ritual funerario, ¿por qué tallar una cruz cristiana encima de la tumba? ¿Dónde está el resto de cuerpos de los otros miembros de la tripulación? Esas preguntas aún están sin responder, 41 años después del suceso, 41 años en que las familias no saben nada de sus seres queridos. Las familias aún guardan esperanza de saber lo que realmente pasó, pero son muy escépticos de las autoridades. ¿Cuál fue el destino de la tripulación? ¿Por qué los inspectores del gobierno no vieron la embarcación? ¿Por qué nadie vio nada durante tantos años? Es sumamente extraño que estos chicos, que entre todos tenían más de 50 años de experiencia en el mar, hubiesen desaparecido así, sin dejar absolutamente ningún rastro más que una tumba misteriosa. Entre las hipótesis de la gente común está que todo se trató de una riña entre los tripulantes, terminando con la muerte de Scott Morman, y que probablemente él o los asesinos se arrepintieron y decidiesen entonces enterrar al hombre de acuerdo a sus creencias cristianas, para luego desaparecer y escapar de la justicia. Otros, los más desconfiados del gobierno, piensan que es muy extraño que en la última expedición del gobierno local a la isla no hayan encontrado ni la tumba ni el barco varado, por lo que dicen que el gobierno pudo haber estado involucrado en actividades ilegales en la zona, como contrabando de productos o de armas, y que los jóvenes habían tenido la mala fortuna de estar cerca de ahí debido a la tormenta, por lo que intuyen que fue el mismo gobierno quien estuvo detrás de la desaparición de los chicos. Por último, están los creyentes de que oscuros terrores acechan en las aguas del Océano Pacífico. No dudan en culpar a los profundos, bestias humanoides y monstruosas que cazan a viajeros y navegantes. Sea como haya sido, la única verdad es que después de casi 42 años del caso, todo sigue sin resolverse, y queda a tu interpretación lo que sucedió con la embarcación. Sin embargo, en otra cara de la misma moneda, hay otro caso que ha sido objeto de numerosos estudios e incluso de investigaciones privadas. Es el caso McClary. Este caso ha sido muy sonado debido a que parece sacado directamente de una película de terror, pues 5 adolescentes que iban navegando cerca de la costa se perdieron en medio de una misteriosa niebla que rodeó al barco en el que viajaban. Después de que aquella niebla se despejó, lo único que quedó de aquel barco fue un superviviente, Edward McClary, quien describió como una criatura con cuello alargado iba eliminando a sus amigos, uno por uno, extremidad por extremidad, e incluso aquel joven dibujó un boceto de la criatura que sorprendentemente tiene un gran parecido con el famoso Nessie, el monstruo del lago Ness. Esta terrible historia tiene un comienzo y para comprenderla mejor hay que analizarla desde el principio. Todo comenzó cuando el 24 de marzo de 1962, Edward Brian McClary, de 16 años, fue invitado a un viaje de buceo por su amigo Eric Ryle, de 16 años, Bradford Rice, de 14, Warren Felley, de 16 y Larry Stewart, de 17.
Los jóvenes se dirigieron rápidamente al Parque Estatal Fort Pickens, donde entraron en las aguas de la bahía de Pensacola en dirección al USS Massachusetts, un barco de la Armada que había sido hundido. Los chicos eran descritos por sus familiares como aventureros y exploradores, por lo que era muy común que navegasen en busca de misterios en el mar. Según lo relatado por Edward, el único joven que sobrevivió, ellos llevaban consigo provisiones suficientes para una semana, remos y una balsa salvavidas para acercarse más cuidadosamente al buque hundido. Es al momento en que usaron esa balsa que las cosas comenzaron a tornarse raras, pues en palabras del joven Edward, en el momento en que el agua salpicó su piel, pudo sentir cómo se le helaba su cuerpo hasta los huesos, pues el mar estaba demasiado frío, un frío que nunca antes había sentido. Edward menciona que no comentó mucho acerca de eso por temor a ser catalogado como loco, por lo que todos comenzaron a navegar en dirección al barco hundido. Se turnaron para remar para que nadie estuviera demasiado cansado para bucear una vez que llegaran al naufragio, pero en el viaje una tormenta comenzó a azotar. El mar se volvió agitado y las nubes comenzaron a moverse de forma extraña, pues el viento y las olas arrastraban la pequeña balsa en dirección hacia mar adentro, hacia una oscuridad infinita. Edward afirma que después de un tiempo, cuando la tormenta ya se había estabilizado, su entorno comenzó a cambiar de forma drástica y extraña, pues la lluvia se convirtió en una asfixiante niebla que les impedía ver más allá de una vara de distancia. El joven dice que es en ese momento que comenzaron a ponerse nerviosos, pero para calmarse un poco hicieron uso de unos cigarrillos que milagrosamente no se habían mojado. Pero esa calma duró muy poco, ya que de pronto el agua debajo de ellos se volvió inusualmente cálida y el aire se llenó con un olor pútrido, un olor a pescado muerto. Los chicos escucharon un chapoteo y en ese momento vieron algo que los dejó sin aliento. Del fondo marino surgió algo similar a un poste de teléfono. Tenía unos 3 metros de altura y lo que parecía una pequeña y alargada cabeza en la parte superior. La cosa, que probablemente era el cuello y la cabeza de una criatura desconocida, mantuvo el cuello erguido por un momento, luego lo dobló y se hundió de nuevo en las profundidades marinas. Cuando la extraña cosa se sumergió en el agua, provocó un pequeño chapuzón, con el cual un olor repugnante llenó el aire. Lamentablemente, las cosas no terminaron ahí, pues según Edward, los ánimos se calentaron cuando escucharon un gemido agudo en el océano. Ese sonido causó pánico en todos ellos, provocando que saltaran precipitadamente al agua. Edward cuenta que cuando asomó la cabeza y observó a su alrededor, no pudo ver más que grandes parches de baba marrón y pútrida que yacían por toda la superficie. Edward describe que todo se volvió una locura, pues perdió de vista a sus amigos, ya que cada uno intentaba nadar sin dirección para escapar de ese lugar. Las cosas empeoraron cuando después de unos segundos de nadar sin rumbo, Edward escuchó a uno de sus amigos gritar: «¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tiene a Brad!», que era otro de sus amigos. Más allá de eso, Edward no recuerda nada hasta que despertó en una playa, donde comenzó a gatear en la arena hasta que unos turistas que paseaban por el lugar lo vieron y lo auxiliaron. Algunos días después de ser interrogado, Edward fue llamado para identificar el cuerpo de uno de sus amigos, aunque él nunca ha revelado el estado en el que el cuerpo se encontraba, y las autoridades jamás han dicho una causa oficial de muerte ni sobre el paradero de los otros chicos, a quienes se presume muertos, quedando el misterio sin ser resuelto hasta el día de hoy. La Guardia Costera sostiene que toda la historia de la criatura marina fue una invención de un joven traumatizado que acababa de ver a sus amigos ahogarse o ser atacados por tiburones uno por uno. Algunos pescadores de la zona han sugerido que Edward en realidad vio a un caimán inusualmente grande y lo confundió con una criatura larga y delgada. Lo único cierto es que el viaje de 5 exploradores, jóvenes y aventureros, llenos de sueños, terminó con uno de ellos muerto, 3 desaparecidos y un único superviviente que llegó a tierra, totalmente consumido por la locura y traumatizado por el resto de su vida. Habiendo ya contado 2 de los casos más interesantes sobre hechos misteriosos que han ocurrido en el mar, solo queda despedirme. Espero que apoyen este primer video de mi canal secundario, que den like, que lo compartan y que se suscriban. Muchas gracias y hasta luego.